Hola mis queridos hermanos en todo el mundo, bienvenido a nuestro tiempo, hora de consulta, siempre dispuesto a contestar preguntas por supuesto, a ver si las hay, si no seguimos con Efesios. Hoy estamos en el capítulo 3, pero antes de meternos a la palabra de Dios, vamos a iniciar como siempre con una pequeña alabanza para honrar a nuestro Dios. Nadie hay como tú, 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 Señor. Nadie hay como tú, Jesús, nadie hay como tú, nadie hay como tú. Y te amo, mi rey, y te amo, rey. Nadie hay como tú. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu trono de la gracia y de la misericordia para recibir lo que necesitamos, Padre. Abre nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros corazones para escuchar lo que tu palabra quiera decirnos en esta tarde. Nos sometemos, Padre, de todo corazón a la autoridad de tu palabra, a la guía de tu Santo Espíritu. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, hoy entramos al capítulo 3 de Efesios. No estoy viendo preguntas. Bienvenida Fabiana, Antonieta y Magalí. Y si hay otros también, Dios me los bendiga. En Efesios 3, Pablo empieza a hablar de un misterio que es, ya no es un misterio, sino que es realmente la revelación del Evangelio, de lo que es, no solamente para el judío o el pueblo de Israel, sino el misterio que implica la salvación para todos los seres humanos en todo el mundo. Entonces, vamos a leer y vamos, como siempre, ir comentando poco a poco lo que estamos encontrando. Por esta causa, ¿y cuál es la causa? La causa es de que Dios, a través de la salvación en Cristo y a través de unir Israel y la iglesia en alguna forma para crear un templo santo de Dios, un templo colectivo de todos los creyentes en Cristo, hayan sido o venido de Israel o hayan sido de los gentiles. Y por esta causa, porque Dios tiene este plan de crear una nueva habitación para su espíritu, dice que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Obviamente Pablo escribe esta carta desde la cárcel.
Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora Dios en su sabiduría decidió revelar a Pablo en una forma más completa lo que realmente significa el Evangelio. El primero que entre los apóstoles en el libro de Hechos tuvo contacto directo con gentiles fue el apóstol Pedro, a quien Dios, por medio de una revelación y una visión muy grande en Hechos 10, tuvo que convencer de que los gentiles no son inmundos, no son indignos de ser salvados, sino que todos los que Dios quiere llamar tienen derecho a entrar a esta salvación que está en Cristo Jesús. Pero Pedro era todavía bastante judío, y Pedro, aunque recibió la revelación en Hechos 10, obviamente no realmente procesó la implicación de esta revelación completamente, porque en el libro de Gálatas vemos de que el apóstol Pablo, parece que a partir del versículo 14 de Gálatas 2, Pablo tiene que regañar públicamente, reprender a Pedro porque estaba actuando como hipócrita, porque dice que cuando llegaron unos hermanos de los judaizantes de Jerusalén donde se estaban reuniendo a Antioquía, parece que Pedro se hacía con la fracción, el grupito de los que todavía querían que los gentiles cumplieran la ley. Incluso Bernabé se hizo parte de esta hipocresía. Entonces aquí podemos ver de que Pedro no era el apóstol a quien Dios quería usar, quien realmente, en primer lugar, recibió la revelación de lo que Dios quería hacer entre los gentiles, sino que Pablo llegó a ser el que entendió la implicación completa y consecuente de esta revelación. Y eso es algo que pasa a veces, de que Dios da una revelación de algo para el tiempo nuevo y para la mente judía, para la mente de Israel, de que Dios fuera a también amar y salvar a los gentiles era una cosa prácticamente imposible, porque vemos en la Biblia los gentiles hasta los llaman los perros inmundos, y los de la incircuncisión, y palabras que les ponían a los que no eran judíos. Y el concepto de que la salvación era también para todo el mundo, aunque los israelíes hubieran podido reconocerlo, porque Dios claramente desde Génesis implica que Él es Dios de toda la humanidad y Él tiene planes para toda la humanidad, pero los judíos se pusieron duros de corazón y llegaron a creer de que ellos eran los únicos quienes realmente tenían una relación con Dios y quienes realmente tenían la única y la última revelación de lo que Dios quiere hacer en la tierra, y por lo tanto llegaron a ser un tipo de gente cerrada a lo nuevo. Y esto es una cosa que puede suceder hasta el día de hoy, que hay un grupo de cristianos que recibe una buena revelación de Dios sobre algún punto que había sido enterrado en el transcurso de la historia, y reciben una revelación, y muchas veces
la revelación es de Dios, pero la aplicación y la implicación de la revelación lleva a cosas que ya no son de acuerdo a la sabiduría. Y vimos en el capítulo 1 de que Dios quiere que tengamos el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que las revelaciones específicas que vamos a recibir de Dios también sean manejadas con la sabiduría del Espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos de que Pablo dice, a mí, realmente Dios explicó y reveló correctamente lo que significa el Evangelio. Los apóstoles como Pedro, y de los otros no sabemos tanto, pero en Pedro vemos de que sí estaba semiabierto, porque se fue a la casa de Cornelio, y en Hechos 11 él testifica de lo que Dios hizo en la casa de Cornelio, diciendo de que Dios les dio el Espíritu Santo a ellos igual como a nosotros en el principio. Y en el capítulo 15, en el concilio en Jerusalén, Pedro todavía confirma de que sí, Dios quiere eso, pero parece, por lo que pasa en Gálatas más adelante, entendemos que Pedro no era la persona a quien Dios había escogido y a quien Dios había revelado de una forma más completa la implicación del Evangelio para el resto del mundo fuera de Israel. Entonces, él dice que, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito previamente. Un misterio es una palabra para como secreto. No es nada en este sentido místico que uno no puede entender, no. Está hablando de un misterio ya revelado, ya descubierto, ya se entiende claramente a qué se está refiriendo, viendo lo que sigue diciendo Pablo aquí. En el versículo 4 dice, estamos en Efesios 3, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y quiero frenar aquí en este punto. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿a quiénes se refiere aquí? Obviamente Pablo recibió esta revelación, porque lo dice en el versículo 3, y Pablo no era de los 12, porque Pablo es un apóstol que fue añadido a los apóstoles más después de la resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. Y aquí vemos de que los apóstoles a quienes se está refiriendo Pablo aquí son apóstoles quienes están viviendo en su tiempo y que han entendido realmente cuál es la implicación y el significado completo del Evangelio para el resto del mundo. Y profetas aquí no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, porque está hablando como ahora, está hablando del presente de Pablo. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, porque obviamente en el Nuevo Testamento había nuevos profetas. Lo declara Efesios 4:11 hasta el día de hoy. Y tenemos en el libro de Hechos al profeta Ágabo. Tenemos la declaración de que Silas y Bernabé y otros que llegaron a Antioquía eran profetas. Lo dice declaradamente. O sea que existen profetas a nivel del Nuevo Testamento.
Y estos profetas, por su relación con el Espíritu Santo, recibieron en forma más completa y clara la revelación de este misterio que antes no se había entendido. Los judíos y peor los fariseos y todos ellos no habían entendido de que la salvación, la venida del Mesías, que fuera a ser también para los gentiles. Y por eso rechazaron a Jesús como Mesías, porque no podían creer de que Él podría ser este personaje. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. De esto había hablado en capítulo 2, de que de los dos lados Dios está formando un nuevo cuerpo, un nuevo templo. El Israel del Antiguo Testamento y la iglesia que está surgiendo en el Nuevo Testamento, Dios quiere unirles en, como dice aquí también, en un mismo cuerpo de creyentes y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que todas las promesas referentes al Mesías que habían ya conocido los judíos por la ley de Moisés y los profetas, todo eso era también para los gentiles. Y para los judíos, esto era, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que nosotros no somos los únicos quienes vamos a tener una relación con Dios? Pero ese es el gran misterio de que se está hablando aquí. Los gentiles son coherederos juntamente con Israel. Entonces, y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Mesías, incluye a todos. Todos necesitan llegar a la conclusión, judíos y gentiles, de que Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el único Salvador. Entonces, en este sentido podemos llegar a esta unidad. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. ¿Quién puso a Pablo como apóstol? Sabemos en Marcos 3, del 13 al 16, de que Jesús eligió a 12 apóstoles. En aquel tiempo se incluía a Judas. Y se anunció que Judas fuera a traicionar a Jesús. Judas entonces se mató. Y en el capítulo 1 de Hechos, esta vacancia del apostolado fue hecha completa por la elección de Matías, para que se llegara otra vez a los 12. Pero después Pablo, en cierta manera, se autonombra apóstol de Jesucristo también. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, especialmente versículo 1, 11 y 12, Pablo declara muy abiertamente, Jesucristo es el que me hizo apóstol. Mi apostolado lo recibí directamente de Jesucristo. Eso lo confirma lo que Pablo escribe después en Efesios 4:11, donde dice que después de que Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, dice que dio dones a los hombres, y estos dones son estos 5 ministerios mencionados en Efesios 4:11, apóstoles, todo en plural, profetas, evangelistas, pastores, maestros, siempre plural. Eso es muy, muy importante, este detalle, que no existe en el Nuevo Testamento el liderazgo único de una persona sobre
una iglesia. Y hay un ejemplo de donde una iglesia tenía un hombre fuerte que estaba mandando a todos, y esto fue Diótrefes, y este ejemplo que lo menciona en 3 Juan es un ejemplo negativo y nada positivo. Entonces, Pablo dice: yo fui instalado como apóstol directamente por Jesucristo. Eso también está en línea con lo que dice, con lo que revela el Nuevo Testamento. El que decide quién es apóstol y el que instala a una persona como apóstol tiene que ser Jesucristo. Y lo mismo profeta, y lo mismo evangelista, y lo mismo pastor, y lo mismo maestro. Allá hemos cometido, a mi opinión, un error, porque nosotros, humanos, nos atrevemos a instalar o ordenar a otros humanos como ministros de estos 5. En la Biblia no aparece eso. El único nivel de liderazgo que es ordenado por otros hombres son los ancianos. Hechos 14:23, por ejemplo, donde apóstoles como Pablo y sus compañeros ordenan a personas como ancianos de la iglesia de un lugar. La ordenación del verdadero apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro según el Nuevo Testamento nunca es realizada por agencia humana, sino que es un llamado directamente de Jesucristo. Yo sé que algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero que si me convencen a base de la Biblia, yo estoy abierto a aprender. Entonces aquí vemos de que Pablo dice que Dios, Jesucristo mismo, lo llamó y lo instaló y lo autorizó como apóstol. Y lo interesante es de que el apostolado de Pablo, del cual él dice de que fue realizado por Jesús directamente, este apostolado es reconocido por Pedro, Santiago y Juan en Gálatas capítulo 2. O sea que los apóstoles originales, 3 de los primeros 12, reconocieron de que Pablo, y también pueden añadir a la lista Bernabé, eran reconocidos apóstoles. Nada más un detalle, una observación leyendo toda la Biblia y no solamente hablando de un solo versículo. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, porque el llamado a apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es un don de la gracia de Dios y es una obra es una acción del poder de Dios. Ningún humano puede llegar a ser apóstol o cualquiera de los otros 4 por sus medios, por sus esfuerzos, por sus habilidades, no. Es una cosa sobrenatural. Dios da este don y el que tiene el don lo va a ejercer, y si es de Dios, la gente lo va a reconocer. No se necesita ser instalado públicamente por otros hombres, sino que el fruto del ministerio comprobará que hay un don divino en este ministro. A mí el Señor me llamó como maestro. Yo nunca fui a la universidad, no tengo estudios universitarios y más sin embargo yo he estado enseñando porque Dios me dio este don. Yo nunca he leído ni un libro sobre didáctica o cosas como cómo enseñar. Dios me lo dio como un don, es un regalo. Yo no puedo creerme en nada, porque lo que estoy haciendo es algo que Dios me regaló y lo ejerzo. El reconocimiento se tiene que dar por otros.
Eso es fuera de yo, nada más necesito ser fiel en lo que Dios me ha llamado. Y así Pablo claramente dice, yo fui hecho ministro por Jesús. Y es un don de gracia. Y es una acción del poder de Dios. Si ustedes lo aceptan, bien. Si no lo aceptan, no va a cambiar, no va a haber cambio para mí. Nada más para que entendamos. En el versículo 8, entonces Pablo sigue diciendo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y aquí usa la palabra santos para decir que se comparan no con los otros apóstoles, sino que se compara con cualquier otro hermano en la fe. Y él mismo dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Pablo habla de esta forma de sí mismo porque en otra parte él dice que yo perseguía la iglesia. Hoy en la mañana precisamente leí en Hechos la historia de que él mismo dice que yo llevaba hombres y mujeres a la cárcel y él les entregaba a ser castigados. Y incluso en el caso de Esteban yo fui testigo de su martirio cuando lo apedrearon. Y por haber sido un perseguidor de la iglesia, Pablo dice que yo soy menos que el más pequeño. Sin embargo, aunque en su autoevaluación Pablo no ve de que no tiene ningún derecho a nada, Dios lo escogió y Dios realmente lo exaltó porque de Pablo, en Pablo, antes Saulo, de este personaje creció el mayor apóstol de todos los tiempos, porque de Pedro dejamos de oír en el Nuevo Testamento, pero de Pablo, con Pablo termina el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, cuando ya está en Roma, y de Pablo tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo por medio de las cartas que es. O sea que Dios puede usar a la persona que no cree, que no tiene ningún valor. Dios puede usar a la persona quien tiene una mala conciencia por haber hecho mal a la iglesia o haber maltratado a cristianos. Pero Dios vio el potencial en este Saulo y lo convirtió en un Pablo. En alemán, nada más para vuestra información, es una expresión idiomática del idioma alemán, no tiene nada que ver con fe cristiana, cuando se dice que esta persona se convirtió de Saulo a Pablo. Porque la transformación de Pablo, de Saulo al Pablo, hasta para los eruditos que estudian el Nuevo Testamento, que estudian el cristianismo, teólogos que ni siquiera son cristianos, es un fenómeno, es un milagro de que este hombre se haya realmente terminado ser uno de los apóstoles más usados, más efectivos y eficaces de todos los que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que hay esperanza para los que creemos que no somos nada, que no tenemos nada que dar. Hay esperanza. Si nosotros nos entregamos de lleno a Jesús, todo es posible, porque Dios, el que decide y el que escoge a su gente, el que escoge y el que pone a sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sigue siendo Jesús, no importando lo que haga la iglesia en todo el planeta. Los verdaderos ministros en este sentido son puestos por Jesús. Yo entiendo que en cuanto a la verificación,
en cuanto a la credibilidad de estas cosas hay problemas. Pero hablando de parte de la Biblia, yo no encuentro otra explicación. Entonces dice que a mí, que soy el que tiene el mínimo mérito de tener un ministerio tan sublime, de anunciar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo y a aclarar a todo el mundo que no era judío el plan, el misterio escondido de Dios desde los siglos, del creador de todo. Pablo lo hizo y ahora empieza a hablar de cuál es parte de este misterio. En primer lugar, el misterio al cual se refiere es de que Dios también tiene un pueblo entre los que no son judíos, entre los que no pertenecen a Israel, entre lo que la Biblia dice los gentiles. Y gentil en el sentido de la Biblia no es ninguna mala palabra. Entonces, leo otra vez el versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea que Dios desde el principio había tenido este plan de incluir a los gentiles en la salvación. Lo vemos en el llamado de Abraham. Génesis 12, 1 al 3, dice que Abraham va a ser, la bendición de Abraham va a ser para todas las familias de la tierra. Isaías lo predijo en Isaías 49, versículos 6 y 7, dice que el propósito principal, uno de los propósitos principales de Israel era de que fueran la luz para las naciones. En Hechos 15 leemos, ya hemos hablado de eso, creo yo, de que la reedificación del tabernáculo de David la meta era de que todos los gentiles entraran también a esta salvación. Entonces, aquí estamos hablando de eso. Entonces, en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren, aquí está hablando otra vez de estos lugares celestiales y está hablando de principados y potestades. Y ya explicamos en estas pláticas de que estos lugares celestiales se refieren a todas las esferas que no son las esferas materiales del planeta Tierra. El primer cielo es prácticamente la atmósfera. El segundo cielo es prácticamente el universo, el resto del universo. Y el tercer cielo es el lugar donde Dios habita. Y en este mundo espiritual, lugares celestiales, en una parte vive Dios y los ángeles. En otra parte también viven, obviamente, potestades y principados malignos. Pero también se pueden mover principados buenos, como los arcángeles Miguel y Gabriel, pueden penetrar estas dimensiones y pueden hasta interactuar con los seres humanos, como lo encontramos en la Biblia. Pero lo interesante aquí es de que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. O sea que Dios crea en este planeta Tierra un grupo de personas, el cual se llama iglesia, y los que pertenecen a la iglesia son, estrictamente hablando, solamente aquellos quienes han nacido en Cristo, quienes pertenecen a esta familia de Dios, y por medio de este grupo de personas, llamar aquí la iglesia, a los principados y potestades. Y yo creo que implica los buenos y los malos, sean dados a conocer
la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, los ángeles que viven con Dios, ¿qué aspecto del carácter de la naturaleza de Dios no conocían ellos? ¿Qué puede enseñar el ser humano que es salvado en Jesucristo? ¿Qué puede enseñar a los ángeles que están en la directa presencia de Dios? Y yo creo, habiendo leído un comentario, me ayudó en este sentido porque tenía esta misma pregunta. Entonces, un hermano escribe algo muy sabio. Él dice que los ángeles que desde no sé cuánto tiempo viven con Dios, en presencia de Dios, estoy hablando de los ángeles buenos, no conocían el aspecto de Dios que es un Dios misericordioso y que perdona la maldad. Los ángeles conocieron la caída de Satanás, porque hay ángeles malos, hay principados y potestades malas, lo sabemos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y personajes angélicos malos. Los ángeles, los buenos y los malos, lo que conocían era la ira de Dios. Lo que conocían era la justicia de Dios, de que Dios no permite que haya una rebelión en contra de Él, y que si hay rebelión hay consecuencias, y Satanás, Lucifer y los ángeles fueron expulsados prácticamente de la presencia de Dios y fueron prácticamente expulsados de lo que había sido su función anterior, porque antes habían sido ángeles normales o buenos. Pero la iglesia experimenta algo que ningún ángel, ningún demonio había sabido, de que Dios, por medio de un sacrificio, puede perdonar al pecador y puede restaurar al pecador para que vuelva a tener una relación con Él. Esto fue una parte de la multiforme sabiduría de Dios que desconocía el mundo angélico. Y por eso la iglesia tiene esa función de dar a conocer este mensaje sublime de que Dios es amor, que Dios es justicia, de que Dios puede perdonar, pero la base del perdón de Dios y de la restauración del pecador es de que se acepte el sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces aquí la iglesia puede dar a conocer a todos los poderes angelicales o quienes sean, de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que perdona al impío, lo puede restaurar, y de que Dios está dispuesto a pagar el máximo precio, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo, con tal de resolver este problema serio del pecado que separaba al ser humano de Dios. O sea que la iglesia tiene un propósito muy, muy sublime, muy, muy, muy bonito, muy precioso. Y si nosotros vivimos en esta salvación, si nosotros aceptamos el perdón y si aceptamos la recuperación, la restauración, la renovación de nuestra vida, nosotros vamos a estar otra vez con Dios por toda la eternidad, en cierta manera igual como los ángeles han estado con Él, los buenos, pues, desde el tiempo que no se sabe desde cuándo están con Dios. Entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
O sea que Dios, sabemos desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el plan de la salvación, ya estaba el plan de que Dios se iba a sacrificar a sí mismo en la persona de su Hijo, aunque nadie sabía que esto iba a suceder de esta forma, ni los ángeles parece lo sabían, pero había un propósito eterno de Dios en Cristo nuestro Señor para llevar a cabo eso. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. O sea que nosotros ahora, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros tenemos una seguridad completa para con Dios. No tenemos que estar dudando de nuestra salvación porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, que es la garantía de nuestra salvación. Y tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Jesús. Podemos entrar a tener una relación con Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y si eso no es algo maravilloso, yo no sé qué puede ser más maravilloso que eso realmente. Y entonces Pablo termina este capítulo con una oración que tal vez todos conocemos, pero aquí uno puede ver de que para Pablo eso no era teología seca y aburrida. Para Pablo, todo lo que acaba de hablar del misterio de Dios, el plan de Dios en el Evangelio para los gentiles y para los judíos, todo eso para Pablo no es una cosa de teoría o ideología o filosofía, no, eso es vida. Esa es una vida que él está expresando, y por eso de un versículo al próximo ya está orando. Y dice que yo necesito orar ahora porque él mismo está realmente está completamente lleno de la gloria que siente por lo que Dios le ha revelado. Y por eso en el versículo 14 empieza a decir: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí hay una pequeña referencia otra vez a Abraham, en quien iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham fue antes de que existiera el pueblo de Israel. Ahora las familias en el cielo, sinceramente no sé a quiénes se refiere, pero seguramente hay. Pero todos nosotros recibimos nuestro nombre de un solo Padre, el Padre Celestial. Versículo 16. Para que os dé, o sea que ahora está pidiendo a Dios por nosotros, conforme a las riquezas de su gloria. O sea que cuando Dios nos da, no da de necesidad ni de escasez, sino que Dios da de su plenitud. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros necesitamos, la fortaleza más grande y más importante que necesitamos es la fortaleza de nuestros espíritus. Nuestro hombre interior o nuestra mujer interior, si quieren. Todas las cosas materiales, economía, incluso salud, es muy bonito tenerlos, pero eso no es lo central. Lo central que por adentro seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Y esto es algo que en cierta manera también depende de nosotros. En cierta manera podemos pedirlo a Dios, que nuestra fortaleza venga de nuestra conexión con el Espíritu Santo, quien está, según la palabra de Dios, viviendo dentro de este cascarón, no, de este cuerpo humano.
Versículo 17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Ahora paro aquí porque hablemos de el hecho de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ese es un hecho creado por Dios. Para aprovechar este hecho, la Biblia dice que necesitamos fe. Porque la Biblia nos enseña 4 veces, el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿La fe en quién? El hecho de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es el mismo hecho de que Dios y Jesucristo por su Espíritu están dentro de nosotros. Colosenses 1, 26 a 27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O 2 Corintios 4, 7, de que tenemos este tesoro en vasos de barro. Es un hecho. La pregunta es si tú lo crees o si yo lo creo. Por eso dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque si nosotros no creemos de que Cristo vive aquí, por la razón que sea, tampoco vamos a aprovechar esta presencia, porque la fe es la mano extendida por la cual recibimos lo prometido. Si tú no crees de que Cristo vive dentro de ti, porque, por ejemplo, acabas de pecar hace 1 hora, tú tienes que hacerte esta pregunta. Si un cristiano peca, ¿significa eso, según la Escritura, de que el Espíritu Santo abandona tu cuerpo y la presencia de Dios se va de tu cuerpo? La Biblia dice que no, porque en Efesios 4:30 leemos de que no contristáis al Espíritu Santo con quien fuisteis sellados. Quiere decir que el Espíritu Santo puede ser contristado por nuestros errores y por nuestros pecados, pero en ninguna parte dice que el Espíritu Santo va a salir de nuestra vida en el momento en que nosotros pecamos. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Lo creemos también cuando cometemos un error. O mejor dicho, lo convierto en una pregunta. ¿Crees tú que Jesucristo todavía está dentro de ti en el momento del error? Estudiando el caso de Pedro en Lucas 22, 31 al 32, te puedes dar cuenta de que incluso Cristo está orando por ti mientras estabas pecando. Está esperando que vuelvas, está esperando tu arrepentimiento, pero no te abandona. Y en 1 Juan 2:1 leemos de que, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si hubierais pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿En qué crees tú? Pablo ora que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, arraigados es echar raíces, cimentados viene de la palabra de cimiento, el fundamento de una casa, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea que necesitamos llegar a comprender realmente hasta lo máximo posible lo que significa el Evangelio para nosotros. Y aquí incluye
esta palabrita, comprender con todos los santos. O sea que otra vez el llamado a vivir en una mentalidad de nosotros. Somos el templo de Dios, somos habitación de Dios. O sea que necesito a los demás santos, mis hermanos en la iglesia, para realmente llegar a comprender lo grandísimo y lo completo, porque ancho, longitud, profundidad, altura, habla de que necesitamos comprender lo completo, lo grande, lo perfecto del Evangelio. Para eso necesitamos a los demás santos. Porque tú tal vez tienes una experiencia y te causa problemas interiores, duras y cosas, crisis espiritual. Y no sales de tu problema y no superas y te sientes condenado y te sientes apartado, te sientes separado de Dios y todo. Pero tal vez hay algún hermano que ha experimentado exactamente lo que tú experimentaste y también experimentó de cómo Jesús le volvió a perdonar y le volvió a restaurar y le volvió a dar su paz. Necesitamos a la iglesia para comprender a Cristo y así aumentar, fortalecer, arraigar y cimentar nuestra fe en este Cristo, porque hay muchos hermanos en la iglesia y de las experiencias buenas y malas de los hermanos podemos y debemos aprender con tal de que mi fe sea más fuerte, que tenga raíces más fuertes y que sea un fundamento que no se puede tumbar. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo. ¿Hasta dónde llega el amor de Cristo? Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios no quiere que nos haga falta nada, absolutamente nada. Y no estoy hablando principalmente de lo material, esas cosas secundarias. Pero en cuanto a nuestro conocimiento de Dios, de Cristo, el misterio de Dios, el misterio y la gloria del Evangelio, allá nosotros deberíamos realmente estar llenos de la plenitud de Dios en cuanto a la comprensión y también a la aplicación de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y miren cómo termina esta oración de Pablo en versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Eres parte de una iglesia? Si no, por favor. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Mire, Dios quiere que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para glorificar su nombre, que tengamos todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida bien en todo sentido, incluso creo que también se aplica a la vida material, la salud, las relaciones, todo esto Dios nos puede dar, pero es el reino de Dios la prioridad de nuestras vidas. Aquí hay una promesa increíble de que dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nosotros a veces pedimos una cosa y Dios no nos la da. Y muchos dirán entonces de plano que no fue la voluntad de Dios. Pues tal vez Dios te quiere dar eso. Pero tú pediste eso. Pero si tú aquí tiras la toalla
y dices, bueno, de plano que Dios no me quiere, de plano que me equivoqué, de plano que no me toca, de plano que no soy lo suficiente santo, digno, y etcétera, etcétera. No. Podemos esperar si Dios es nuestra pasión, si nosotros estamos en todo esto de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, la completa de lo que es el Evangelio, miren, podemos esperar de que cuando Dios no contesta algo es porque tiene algo aún mayor y aún mejor de lo que pedimos, porque eso está hablando aquí. Deberíamos ver de que Dios siempre tiene buenos planes para nosotros. Nosotros hacemos chiquito a Dios. Nosotros nos conformamos a veces con lo chiquito, en lugar de dar lugar a Dios de que Él actúe como está anunciando aquí, porque el poder que actúa en nosotros está, y la gloria tiene que ser para Dios y no para nosotros. Y esta gloria es para, como dice aquí, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces hoy aprendimos, espero que hayamos aprendido algo de que el misterio de Dios es un misterio que tiene que ser revelado. Dios decida a quién se lo va a revelar. En este caso fue a Pablo. Dios usa a los que realmente son humildes, que reconocen su posición humanamente, como Pablo o Saulo sabía de que Pablo de plano que decía dentro de sí, yo lo que me merezco es que si soy salvo es más de suficiente. Y Dios dijo, no solamente te voy a salvar, sino te voy a usar de una forma grandísima. La vida de este hombre tiene más de está llegando a tener impacto ya 2000 años. La vida de una persona. ¿Quieres tú que se esté hablando de tu vida en 2000 años si el Señor no regresa? Es posible. Si tú entras de pleno a estar con Jesús, a formar parte de su cuerpo, la iglesia, y a contribuir de que esta iglesia realmente cumpla su misión en la tierra, de proclamar el Evangelio e incluso de dar a conocer a los poderes en lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Qué lindo, hermanos. Quiero orar para terminar y si Dios quiere nos veremos la próxima semana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por personas como Pablo, quienes decidieron poner sus vidas completamente, incondicionalmente en tus manos para que tus propósitos se pudieran cumplir a través de ellas. Padre, gracias de que tú tienes más para nosotros de lo que estamos viviendo y por eso te pedimos que tú nos llenes de revelación mayor de tu palabra, con tal de que nuestra vida pueda llegar a tener un impacto, no solamente en este mundo, sino hasta más allá, como acabamos de ver. Te bendecimos, Padre, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, hermanos, muchas gracias por haberse conectado, saludos a todos los países donde me están viendo. Y si hay preguntas, anótenlas por favor. Yo procuro contestarlas en estos días que vienen. Bendiciones.